Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Bendiciones. Miércoles, diciembre 8, 2021. Nos acercamos al 2022. Wow. Y rápido, ¿no? Hemos venido hablando de la Navidad y es un poco a veces difícil entender la Navidad. La Navidad que usted generalmente ha escuchado, hablado, practicado, haciendo programas y todo, es la Navidad de Lucas. Mateo habla muy poco de la Navidad, solamente del encuentro del ángel con José y del nacimiento del Señor, y de ahí se pasa de frente a los Reyes Magos, y de ahí como el Señor se va, o sea, José y María llevan al Señor a Egipto y regresan. En Marcos empieza de frente con Juan el Bautista, y en Lucas es donde se habla generalmente de todo lo que vemos en las historias que contamos en Navidad. No, Lucas es un historiador, es un doctor que le gustaba explicar bien la historia, e incluso él escribe 2 libros, que es Lucas y Hechos, y explica tal como es. Lucas no tiene viene de una familia judía, él es griego y ve las cosas tal vez de una manera un poco diferente, pero le interesa bien claro las cosas como han sucedido. Lo que Juan empieza desde el origen, desde la creación, empieza con un plan de la Navidad, ¿no? O sea, en el principio era el verbo, y eso es lo que hemos hecho. Si se dan cuenta, yo hablo más de la Navidad de Juan que de la Navidad de Mateo, de Marcos, que no tiene Navidad, y de Lucas, ¿no? Si no hablo. Por supuesto que leer todo en contexto es muy hermoso, pero Juan va a lo profundo, a la razón de la Navidad, entendiéndose por Navidad que es la venida de Dios a este mundo. Es muy difícil para un ser humano, me imagino, para la conceptualización, porque tengo muchos amigos que son ateos y cuando hablo con ellos, para ellos es muy difícil conceptualizar que Dios se haga hombre. Es muy difícil, pero de eso se trata la historia de la Navidad, ¿no? Dice bien claro, y aquel verbo que era Dios, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo he visto muchas explicaciones, pero las explicaciones generalmente, como les he dicho antes, no parten de una explicación de parte de Dios a nosotros, sino una explicación de lo que nosotros podemos entender de esto, porque a veces nos es muy difícil creer que Jesús es Dios y que Dios es Jesús, que siendo Dios que se hizo hombre. Muy difícil poder comprender. Y no solamente eso, sino que ese Dios muera en la cruz. O sea, y venir acá a la tierra, toda la omnipresencia de Dios, o que esté en todas partes, someterse y limitarse a un cuerpo, es algo muy difícil de conceptualizar, sobre todo cuando ya he preconceptualizado un Dios totalmente diferente. Porque cuando yo siempre les explico a ustedes que deben buscar la revelación de Dios en la Biblia, y de la Biblia comenzar a alabar a Dios, porque la mayoría de teólogos, la mayoría de personas que leen, tienen una preconcepción de Dios y generalmente ajustan la Biblia a su preconcepción. Juan no lo hace así. Juan pareciera como que hubiera estado hablando con Dios y recibe una revelación de Dios y explica la razón por qué Jesús vino a la tierra, o por qué Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Y cuando uno lo ve desde ese punto de vista, puede leer varias veces Juan y aprender ciertas cosas, porque en pocas palabras, la razón que explica Juan, que que Dios se hizo hombre a través de Jesús y murió en la cruz, o sea, se hizo hombre
Dios se hizo hombre a través de Jesús para darnos un ejemplo de vida, para demostrarnos que un hombre sí podía servir a Dios, obedecer a Dios, escuchar a Dios. Por eso es que se hizo hombre. Pero nosotros conceptualizamos tal vez un Jesús medio hombre, medio humano, medio eso, como que no fue una renuncia total y que se hizo hombre. Y encima que se hizo obediente pues hasta muerte y muerte de cruz. Si lo conceptualizamos así, siempre vamos a decir pues Jesús fue algo mucho más especial que nosotros. Las tentaciones pues no las sentía como nosotros las sentimos y no podemos hacer nunca lo que Jesús hizo. No sé para qué Jesús nos ha dejado un ejemplo. O sea, es uno de los problemas cuando conceptualizamos así. Pero Jesús vino para darnos un ejemplo. Y yo pienso que la Navidad se puede resumir en esto: aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Esa es la Navidad. O sea, Dios se hizo carne y habitó en nosotros. ¿Para qué habitó en nosotros? Es lo que le estoy explicando ahora. Para darnos un ejemplo a nosotros de lo que vamos a llegar a ser a través de su muerte. A través del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, nosotros llegamos a ser aquel ejemplo que Jesús dejó. O sea, Jesús no solamente dejó para que nosotros hiciéramos actos o plays, creo que le dicen en inglés, para hacer plays de Navidad, donde nos paseamos con el burrito, cargamos al niño Jesús, hacemos nuestro arbolito de Navidad y hacemos todas esas cosas y cada Navidad celebramos. Yo pienso que hay una profundidad mucho más grande. Y escuchen lo que he dicho, que Jesús, que es Dios, se hizo Dios, Filipenses capítulo 2, del verso 5 para adelante, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, gracias Marisol, Dios se hizo hombre y habitó en la tierra como hombre para dejarnos un ejemplo, pero no solamente un ejemplo, sino la idea de lo que nosotros deberíamos ser a través de su muerte. Ahora, nosotros esa conceptualización es un poco difícil, a veces creamos pues miles de cosas, creamos religiones, creamos iglesias, creamos miles de cosas bajo la conceptualización de lo que tenemos Dios y a veces lo que recibimos es lo que nos da alguien que ha creado tal vez una denominación, una iglesia, algo, y nomás nos da ese pedacito, o la meditación pues semanal, o la meditación, qué sé yo, dominical o algo por el estilo. Pero la palabra de Dios es mucho más profunda que eso. Y podemos ver porque todo el Evangelio de Juan se trata de lo que nosotros vamos a hacer o cuál es el producto final de nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que debe pasar? Ahora, ¿y por qué no vemos estos cristianos? ¿Por qué no vemos estos ejemplos hoy día? Yo pienso es por la manera que nos han enseñado. Si yo lo aprendo en la palabra de Dios, me entrego a Dios, ya viene a ser algo así como creer en algo así. Es posible que Dios haga de mí, así como hizo el Señor Jesucristo, un ejemplo, me puede hacer como el Señor Jesucristo. Y no se trata de ponerte a ti al nivel del Señor Jesucristo o más del Señor Jesucristo, porque ya te van a llamar hereje en ese momento, ¿no? Se está haciendo igual a Jesús, se está haciendo igual a Dios, que es lo mismo, la misma acusación que le hicieron al Señor Jesucristo. Pero es el que lo hace, es Él. Y por eso yo pienso que Él vino a enseñarnos cómo debemos vivir nosotros. Por eso Juan más adelante en la epístola va a decir, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Si no puedo andar como Él anduvo, ¿para qué me sirve todo el ejemplo que Jesucristo ha dejado? Y eso es Navidad. Pero es mucho más profundo. El tema que les quiero compartir hoy día es mucho más profundo. Yo lo que quiero compartir es no solamente la importancia que Jesús haya venido en Navidad y lo hermoso que es la Navidad, sino la razón por la que Él vino en Navidad, que es para mostrarnos lo que vamos a hacer, y después la razón que murió en la cruz, que realmente es para que nosotros llegáramos a ser como Él, ¿no? Es Romanos 8, 28, 29, usted lo puede leer claramente. Pero yo pienso que Él vino y habitó entre nosotros para enseñarnos el mejor método para traer a nuestros amigos, a nuestros hermanos, la presencia de Dios en sus vidas.
y el mejor método es tu vida. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si yo pudiera resumir en una frase todo el mensaje que voy a hablar, sería: viviendo nosotros, cambiamos el mundo. Porque el Señor Jesucristo, si no hubiera venido acá, vivido con nosotros, estado con nosotros, no hubiéramos apreciado las cosas que Él tenía para nosotros y lo que Él era en naturaleza y lo que nosotros vendríamos a hacer. No hubiéramos apreciado nunca ni entender lo que es gracia y lo que es verdad. ¿Cuál es la manera que lo hemos podido entender? Porque Él habitó en nosotros. Por eso se llevó a los apóstoles, se llevó a sus discípulos, se caminó con ellos 3 años. O sea, la manera de enseñar es vivir, pero es vivir todos los días, no es vivir de domingo a domingo, no es vivir de culto a culto, sino es vivir, porque tu vida es todos los días, no solamente ciertos días. Y en esos días que tú vives, estás produciendo siempre algo. O estás produciendo vida, o estás produciendo muerte. O estás produciendo realmente gozo, o estás produciendo pues dudas. Y por eso es tan importante entender esto. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Y ahí viene el secreto, y vimos su gloria. Si Él hubiera vivido con nosotros, nunca hubiéramos encontrado de parte de Juan esto. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cuál era esa gloria? Lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan? Yo les he explicado antes lo que es gracia. ¿Se acuerdan lo que les he explicado de gracia? Gracia es toda acción que proviene del amor incondicional de Dios. Cuando la Biblia dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Quiere decir, por la acción de Dios, porque tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, o sea, una acción, envió a su Hijo, esa es gracia. Por eso somos salvos, o sea, gracia es la acción. Y entonces tú puedes andar en gracia, sí, porque si tú entiendes que Jesús es un ejemplo de lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a andar, tú vas a llevar la gracia a todas partes, y por eso debemos crecer en gracia, andar en gracia y llevar la gracia a todas partes. 2 cosas: gracia, que es permitir que Dios nos use, porque cuando permitimos que Dios nos use, realmente la gracia se convierte en nuestra vida en gracia, porque es la acción, porque nos va a dirigir a poner el querer como el hacer, y nos va a dirigir para poder bendecir a otros, y eso va a ser la gracia. Es la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Ahora, ¿cómo puede provenir el amor incondicional de Dios? Porque Dios derrama su amor en nosotros, y cuando esté en nosotros y pasamos tiempo con Él, podemos entender. O sea, acuérdate, ya todo el tiempo tu vida está dando gracia a alguien o enseñando verdad. Siempre es lleno de gracia y verdad. Y por eso es tan importante. La Biblia dice, porque de su plenitud, o sea, de lo que Él hizo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, hemos visto la acción de Dios en Jesucristo, que proviene del amor incondicional. Todas las bendiciones que nos trajo a nosotros, todas las sanidades que hizo, todas las cosas que hizo realmente para que nosotros pudiéramos aprender lo que Él venía a hacer y aprender profundamente cómo es que nuestra vida es tan importante para este mundo. Y por eso es importante aprender que debemos vivir nuestra vida 7 días a la semana y no de domingo en domingo. Y por eso es tan importante que usted preste atención a estos versículos hoy día. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero escuchen esto, que es el tiempo de ahora, pero la gracia y la verdad, otra vez, ¿ok? Gracia y verdad. Gracia, lleno de gracia y verdad. Tomamos plenitud, tomamos todos, gracia sobre gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Y eso es importante. A Dios nadie le vio jamás, ¿no? Pero ¿cómo es que vimos a Dios? Es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y tiene que ver mucho eso. La razón que vino el Señor Jesucristo es para vivir, para que al vivir, al andar entre nosotros, habitar entre nosotros, nosotros podamos ver a Dios. ¿Y cómo podemos ver a Dios? A través de su vida.
Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es bien claro en esto, porque también vino a traer un ejemplo de un hombre que realmente podía vivir haciendo las cosas de su Padre. Acuérdate que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, y no solamente quiere el querer como el hacer, o sea, pone el querer como el hacer, sino Él dice que nosotros somos hechura suya y que Él ha preparado de antemano obras para que nosotros andemos en ella. O sea, Dios ya preparó todo. Esto es de Dios. No es que es tu esfuerzo, no es que la cantidad que te la pasas de rodillas o algo por el estilo, porque eso es religión. Sino se trata de entender, Señor, eso quieres hacer en mí, aquí estoy. Y entonces Jesús nos enseñó otra cosa más profunda. No solamente habitar en nosotros es lleno de gracia y verdad, sino que para el hombre es posible andar haciendo las cosas que Dios quiere, andar haciendo la voluntad de Dios. Él lo pone así: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, tú no puedes hacer nada si no proviene de Dios, el que pensó la obra. Él la terminará. Y por eso es tan difícil cuando yo hablo de perfección, hablo de no pecado, hablo de todo. Todos me miran con cara rara sobre eso, porque todos son pecadores y todo. No se trata de que todos sean pecadores, no se trata que todos sean imperfectos. Se trata de, ¿puede Dios guardar del pecado? Se trata, la pregunta es, ¿te puede guardar Dios de la imperfección o te puede sacar de la imperfección? ¿Te puede sacar de las tinieblas a la luz? ¿Te puede sacar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios? Esa es la pregunta. Y cuando Él te saca, Él pone el querer como el hacer. Eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y más simple, pues eres una hechura de Él y estás hecho por Él para andar en las obras que Él preparó de antemano. Y para eso te ha mandado un ejemplo. ¿Cuáles obras tengo que hacer? Te ha mandado un ejemplo. Ese es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice bien claro, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, someterse totalmente. Para eso, por supuesto, tienes que hablar todos los días con el Padre, ¿no? Tienes que hablar con Él, entender con Él y, por supuesto, guardar su palabra, porque el Señor te va a hablar a través de su palabra. Para mí la Biblia es importantísima. Siempre me acerco con la mente totalmente amplia, no trato de seguir una religión ni complacer una religión y no trato de enseñar lo que enseña una denominación o lo que enseña algo. Yo trato siempre de enseñar, ni me limito a lo que enseña una denominación. Yo trato de enseñar lo que es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, yo creo en la palabra de Dios. Tal vez la denominación puede decir otra cosa, pero yo voy a creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es el canon. La palabra de Dios ahora, pero sí es difícil interpretar la palabra de Dios. Bueno, para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Y por eso es importante entender también, ¿no? Es materia de otro mensaje, de otra enseñanza, pero podemos entender que Dios se encarga de eso, de enseñarnos, de cuidarnos del pecado y de que avancemos a la perfección. Esa es una obra de Dios. Otra vez, ya no es obra tuya. Y el problema es que a veces no te han enseñado eso. Te han enseñado, pues Jesús es perfecto, Dios es perfecto. Yo nunca puedo ser perfecto. Yo siempre voy a tener mi genio y soy así, me da la gana de ser así. Y soy así, está bien. Todas las personas pueden tener ese sentimiento. Pero la pregunta no es esto. La pregunta es, ¿sirve este evangelio? ¿Es bueno ese evangelio? ¿Es un ejemplo de lo que Jesús quería darnos? ¿De dónde saca usted, doctor o pastor, lo que me quiera llamar, de dónde saca usted eso? Casualmente a eso quiero llegar, porque es el ejemplo. En primer lugar, nos dio un ejemplo que se comparte el evangelio, se hace conocer a Dios viviendo. O sea, tú lo único que tienes que hacer es vivir. Nosotros nos hemos acostumbrado, hemos cambiado todo, hemos cambiado a cruzadas. Vamos a una persona predica y todo el mundo se siente en un estadio y grita. Al final levanta la mano, pasa la mano y todos emocionados pasan la mano. Pero no le enseñan nada, no le dan un ejemplo de cómo vivo, porque lo único que me han visto ellos es predicar, es gritar. Otros pues se aprovechan más y dicen que sanan, hacen sanidades y soplan el Espíritu Santo y al final recogen pues
miles, millones de dólares y al final se divorcian con su esposa y se están peleando por 7 millones de dólares y todas esas cosas. Ustedes ya lo saben a qué me refiero. En Miami hay un caso así. Y siempre hacen promoción, hacen propaganda. Pero eso nos han metido en la cabeza, que la única manera de llegar a las multitudes es llenar estadios, llenar iglesias, llenar todo. Pero el Señor Jesucristo trajo otro sistema y es tu vida. Es tu vida. Y eso te trae más responsabilidad. Déjate cosas, ¿no? Te trae más responsabilidad. Porque tú estás esperando, bueno, yo no soy pastor, yo no soy cantante, yo no soy Hilson, pues. Yo no soy Billy Graham, yo no soy pues los pastores, esos los big chats que están en California. O los big chats son las grandes, ¿no? Lo que son lo máximo. Y que se pelean. Hoy día prediqué en tal iglesia, hoy día prediqué en la masa, hoy día prediqué. No. Lo más importante que trató de enseñarnos Jesús con esa humildad de siendo Dios hacerse hombre, es que tu vida es lo más importante. Entonces, en pocas palabras, en este versículo estoy diciendo, ¿cómo vas a llevar mi palabra? ¿Cómo vas a llevar mi presencia a todas partes? Habitando, viviendo. Y eso es lo que trajo el Señor Jesucristo. La única manera que nosotros podemos aprender es viéndolo a Jesús en su vida. Por eso es importante leer los evangelios, porque relata la vida de nuestro Señor Jesucristo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pablo lo corrobora diciendo, Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Debemos depender de Él. No corrobora Pablo diciendo que Él ya preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, es tan importante entender eso, y el Espíritu Santo nos va a enseñar, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también los hijos a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y honrar al Hijo es creer en el Hijo. Honrar al Hijo es pues ver la vida del Señor Jesucristo y reconocerla, y reconocer que lo que Él dijo es verdad y creer en lo que Él dijo. Y entonces lo que te estoy diciendo es que la Navidad es un gran misterio. El gran misterio es sencillo. Dios se hizo hombre, vino a través de una virgen y nos dejó un ejemplo para que nosotros lo siguiéramos, porque nosotros íbamos a llegar a ser ese ejemplo a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero como se ha quedado nomás en que para ser salvo pues levanto la mano, una oración y todo, nunca me puedo imaginar que yo voy a tener vida y vida en abundancia. Nunca me voy a imaginar que yo voy a ser un diamante en las manos de Dios. Nunca voy a imaginarme que yo caminando, viviendo, estoy llevando la presencia de Dios a los demás. Hace mucho tiempo, hicieron una reunión entre pastores para presentar a un misionero, que era un caso raro de misionero. Habían cambiado la idea de misiones. No era que tenía que ir a una iglesia y construir con la plata que le daban del otro país, otro templo y reunirse en templo, sino lo cambiaron, la conceptualización. ¿Sabes cuál fue la conceptualización que ellos tenían? Lo mandaron, y específicamente a Italia. Lo mandaron, y esta persona era de Argentina. Lo mandaron de Argentina, unieron su dinero, todo, y lo mandaron. ¿Y a qué lo mandaron? A vivir. No tenía que hacer ni llenar planillas, ni buscar reuniones, ni buscar ministros de música, ni diáconos. No tenía que organizar lo que enseña la denominación o lo que enseña la institución. Lo que tenía que hacer es vivir. Y al vivir, hablar de Cristo. O sea, en pocas palabras, como hizo el Señor Jesucristo. El vivir. Vivir para mostrar al Padre. ¿Cómo se muestra al Padre? A través de tu vida. El Señor Jesucristo dijo esto bien claro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que caracterizó su vida. El camino, o sea, siempre llevar a Dios, la verdad, siempre la verdad, y la vida, o sea, el vivir mostrando estos principios. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo he estado con el Padre. Si yo estoy con el Padre, puedo enseñar al Padre. Si yo vengo del Padre, puedo enseñar al Padre. Pero nadie conoce al Padre. Y dice,
Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoceses, también a mi Padre conocerías. Ahora, usted dice, esto es para Jesús y cae muy bien, pero Jesús otra vez es el ejemplo. Y lo que trata de decir el Señor Jesús es que tú vas a llegar a ser una persona que puede decir, si me conoces, también conoces al Padre. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con el Padre, andas con el Padre, tienes la manera de pensar del Padre. Eres un ser humano, pero es un ser humano en que Dios ha puesto divinidad, el Espíritu Santo. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces Felipe tenía dudas, el pobre Felipe tenía dudas, pues, porque no entendía, tal vez como usted no me está entendiendo en este momento, tenía muchas dudas. Y Felipe dice, Señor, hazme un favor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, ¿cuál conceptualización tenía del Padre? Tal vez la conceptualización que muchos tienen, que lo dibujan con un pelo blanco y con bigote grande y cosas así, cuando Dios es pues totalmente diferente, es espíritu, es otra dimensión, otra sustancia, otra totalmente diferente. Pero Él ha dejado esa sustancia, ha dejado todo y se ha hecho hombre para que vean lo que nosotros vamos a hacer. Más, no solamente lo que vamos a hacer, sino cómo hacer conocer al Padre. Y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dime si no es algo grande. Y no solamente grande, porque si en pie regresamos al principio de la enseñanza que dije que esto era un ejemplo del Señor Jesucristo para lo que nosotros íbamos a hacer, ¿cómo le puedo decir yo? O sea, suponte que viene el vecino y te pregunta, pues, oye, pero háblame el Evangelio, enséñame la Biblia, ¿no? Y el Señor te dice, sí, mira, viendo tu vida, viendo tu sal y tu luz, o sea, tu luz del mundo, viendo cómo te comportas, mostrando pues Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Mostrando eso, tú muestras a Dios. Mostrando misericordia, mostrando gracia, tú muestras a Dios. Y ellos van a conocer a Dios a través de tu vida. Y tú le puedes decir a tu vecino, tanto tiempo hace que tú eres mi vecino y no has conocido a Dios. Porque esa es nuestra vida. Nuestra vida muestra a Dios. ¿Qué es lo que falta al mundo que está cada día más corrompido? Cada día se va de peor en peor. Es una persona que crea esto, que cree en la obra de Dios y comience a vivir. Y ahora imagínate que esa persona le enseña a otra persona y comienzan, ya son dos a vivir. Y así van pasándose. Yo pienso que todo el mundo estaría lleno de la presencia de Dios si los cristianos podían entender que lo que tienen que hacer ustedes es ser cristianos. Ahora usted dirá, ¿qué significa ser cristianos? Cristiano significa pequeño Cristo. Seguir el ejemplo del Señor, andar como Él anduvo. Y Él anduvo llevando el conocimiento del Padre, mostrando al Padre en todas partes. Él anduvo siendo el camino, la verdad y la vida, y llevándolo a todos al Padre. Si pudiéramos andar uno por uno, imagínate, ya tus hijos recibirían eso, tus vecinos recibirían eso, pero no, hemos diseñado que solamente se recibe un día, donde un día nos reunimos todos, pues cantamos, qué bonito, es increíble, y medimos nuestro triunfo a través de ese día. El resto de la semana ni existe Dios. El resto de la semana ni siquiera transmito a nadie. Y siempre nos identificamos como quién eres tú, ¿no? De qué religión vienes, de qué denominación eres y de qué parte eres. No nos identificamos como tanto tiempo que me conoces y no has visto al Padre. No nos vamos a identificar como hijos de Dios. No nos vamos a identificar como hechura suya. Todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. No me voy a identificar como criatura nueva. ¿Sabes por qué? Porque no le he creído al Señor Jesucristo, que Él es el que va a cambiar mi temperamento. Él es el que va a gobernar mi cerebro.
el que va a gobernar mi vida. Él es el que va a hacer todas las cosas nuevas. Y por eso me dejó el ejemplo. Muéstranos al Padre, vuelve a decir Felipe, ¿no? Y él le dice, ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice el Señor Jesucristo. Y tú le puedes decir a tu vecino también. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le puedes decir a tu pastor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le puedes decir a todas las personas que están al lado. Y dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre, otra vez, que mora en mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, esta es enseñanza cristiana, pero que la entendamos, dice, si me amáis, guardad mis palabras, ¿no? Todo el que me ama, guarda mis palabras. Si me amáis, guarda mi palabra. Y yo y mi Padre haremos morada en ti. Es palabras, amar al Señor, mostrando y guardando las palabras, y ese efecto, cuando crees en el Señor Jesucristo, le crees al Señor Jesucristo que ha hecho todo eso, el Señor va a hacer algo efectivo en ti, que no depende de ti, no es para que te aplauden, no es para que hagas el templo más grande que puedas haber, porque sabes que vas a concentrarte en hacer un templazo y toda tu familia ni siquiera va a conocer al Señor. Pero se trata de que tú lleves al vecino y lleves a todo el tiempo que hables cuando estás en la tienda, porque estás comprando, estás llevando al Señor Jesucristo. Desarrollas una conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Y no se trata de convertirlo en un humanismo, ay hermanitos, aleluya, aleluya. No se trata de eso, sino se trata de que el Señor ponga el querer como el hacer. Y comiences a hacer las obras. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo al final a Felipe, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero no tal vez por las palabras. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras. Ahora, acuérdate que desde el principio te dije que todo esto, que la Navidad, que el Señor Jesucristo había venido para dejarnos un ejemplo. Por eso la Biblia dice andar como el anduvo. Ser imitadores míos como yo lo soy de Jesucristo. Ahora, por eso es tan importante entender esto. Porque sí demostró el Señor Jesucristo que un hombre, porque él sí es hombre, puede escuchar al Padre y hacer las obras del Padre y no hacer las suyas. Demostró el Señor Jesucristo que lo más importante era negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. El Señor Jesucristo nos habló todo, pero ¿para qué habló todo esto? ¿Para qué es necesario que el Padre more en mí? Porque Él hizo las obras, porque el Padre moraba en Él. Y por eso se puede hacer. Pero a ti, como te da la capacidad que Dios more en ti, entonces tú también puedes hacer las obras. Es importante porque al final, si te das cuenta, no te estoy diciendo que lo importante es el edificio. Lo importante eres tú. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro que Dios no habita en edificios hechos por manos humanas. Puede habitar en ti, tú puedes ser el templo de Dios. Pero tú eres templo de Dios para mostrar a Dios en humildad. Y por eso es tan importante. Por eso, ¿de dónde saca el pastor Johnson, dónde saca el doctor Johnson realmente de que esto es un ejemplo? El Señor Jesús lo dice. Después de terminar esas palabras, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, pregúntese si usted cree en Él, ¿no? El que cree, pero es creerle. Hay muchos que creen en Dios y como los demonios, tiemblan. Pero el problema es creerle a Dios, creerle que su muerte y el derramamiento de su sangre me va a hacer así, me va a hacer una persona así, me va a hacer como el Señor Jesús, poder andar. Creerle que a través de su muerte Él me puede cuidar y protegerme del pecado. Creerle que a través de su muerte, pues Él me va a dar toda la sabiduría y Él va a poder hablar a través mío y todo. Voy a poder hacer todo eso. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, suponga, usted ha crecido en una religión. Ha crecido de chiquito yendo y ya tiene su estructura y sabe pues que de lunes a viernes pues
todo lunes a viernes o lunes a sábado, depende de qué religión sea, todo es un vacilón, no pertenece a usted y no es tan importante. Y uno se conoce en la iglesia, uno es donde uno predica y donde uno hace todas las cosas. Por eso el evangelismo se hace en la iglesia, por eso nuestro máximo evangelismo es invitar a alguien que vaya a la iglesia, pero no que me vea mi vida. Ahora imagínate cómo sería si tú tomas este concepto y se convierte en una realidad, porque solamente Dios lo puede hacer en tu vida. Y Dios te hace un instrumento de gracia y de verdad. Imagínate, bendecirías a todos los que están al lado tuyo, sin necesidad de esperar un domingo para llevarlo y meterlo a una banca y se siente atrás para que no pase desapercibido. No somos acostumbrados a eso y creemos que eso es evangelismo, ¿no? Llevar a personas a una iglesia, llevar a personas a un templo. Evangelismo es que las personas vean a Dios a través tuyo, que puedan leer tu vida, porque es una carta escrita con el Espíritu Santo y leída por todo el mundo. Ahora el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. La pregunta es, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Le crees a Él? ¿Crees que esas palabras que Él dijo son reales, son verdaderas? Entonces debes entregarte de tal manera que digas, Señor, yo no quiero solamente ser un asistente de iglesia de domingo a domingo, sino quiero todos los días vivir y mostrarte, Señor, que tú trabajes a través de mí. Enséñame eso, ese gran misterio, Señor. Enséñame esto tan grande hoy día, porque quiero realmente todos los días ser el camino, la verdad, y llevar la vida y llevar a todos a ti, Señor. Quiero ser todos los días como lo fue el Señor Jesucristo. Y Él me ha dicho, Él me ha dado este poder. Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muy importante, ¿no? Entender eso. Ahora, la pregunta es, ¿lo creo o no lo creo? ¿Está bien o no está bien? Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil luchar contra la carne o contra uno mismo. Es muy difícil dominar todos los deseos de la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5 encontramos tanto la carne como el espíritu. Pero sí es posible que tú tomes la palabra de Dios, la leas y creas en Él. Y entiendas lo grande que es el mensaje. Si Dios se hizo hombre, para Él no hay nada imposible. A ti te puede hacer una persona, hechura suya. Te puede hacer santo, te puede cuidar del pecado y te puede caminar a la perfección, al entendimiento. Y Juan 14:12 nunca será solamente una teoría, sino una verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, hermanos, Dios quiera que puedan tener para pensar con esto. Este es Juan capítulo 14. Usted lo puede leer y releer. Si se habrán dado cuenta, es uno de mis favoritos. Y siempre estoy hablando de él. Pero es como yo veo la Navidad. La Navidad no es tanto camellitos, burritos y y arbolitos. La Navidad para mí es cuando Dios viene, se hace hombre y nos pone un gran ejemplo. Pero no un ejemplo para que nosotros lo miramos y sintamos envidia de ese ejemplo, sino un ejemplo para que nosotros llegamos a ser como Él. Pero no porque nosotros tengamos pues la capacidad, la disciplina de llegar para Él, no, porque Él nos va a hacer llegar, porque el que empieza la obra, Él la termina. Pero para eso tengo que creerle. Tengo que creer que Él es capaz de hacer eso en mí. Y para eso tengo que seguir lo que Él dice. No amar su palabra, guardar su palabra, hablar con Él constantemente y preguntarle, porque Él te va a responder. Vamos a orar y pedirle al Señor por Mili, nuestra gran poetisa,
que ha sido operada, le han sacado un coágulo y Dios quiera que se recupere, perdón, varios coágulos, y Dios quiera que se recupere. Y también la vez pasada en los cumpleaños me olvidé de Omar. Omar, feliz cumpleaños, el 17 creo que también es tu cumpleaños. 27. El 27 es tu cumpleaños. Y si no fuera por Marisol estoy frito. Y que Dios te bendiga enormemente. Y Dios quiera, por favor, escríbame si han entendido esto, si tiene alguna pregunta y cualquier duda que tenga. Ahora, no se la agarre conmigo, porque yo simplemente soy un mensajero, ¿no? Y lo que sí les quiero decir que lo que he leído y lo que he hablado, lo creo totalmente. Yo creo que el Señor es capaz de guardarme del pecado. Y yo creo que el Señor, a través del Espíritu Santo, es capaz de enseñarme todo y llevarme